Aleluya, el Señor le bendiga en esta hora, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saluda su pastor y director Carlos Boror. Una vez más tenemos el privilegio de llegar ante ustedes con la bendición del Señor en esta bella tarde de septiembre. Aquí en el casco de Palín pues está bastante frío y no sé donde usted nos sintoniza, cómo estará el ambiente, pero yo sé que si usted está con la bendición de Dios, pues usted está abrigado, esperando con anhelo la palabra del Señor. Dios bendiga y bienvenidos a ustedes, queridos hermanos en Cristo, que nos están sintonizando vía Facebook, allí en YouTube o en Instagram. Que el Señor me les bendiga en una manera muy especial. En esta tarde vamos a hablar un momento de la palabra de Dios. En el libro en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, gloria a Dios. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Vamos a leer estos versículos honrando el nombre del Padre, del capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Primera carta de Tesalonicenses, primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Vamos a leer la Biblia, la santa palabra de Dios, de la manera siguiente, como está escrito: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dijo el apóstol Pablo para la iglesia. En estos temas a veces lo predicamos cuando hay un sepelio. Cuando hay un sepelio, algún velorio, alguien fallece, pues hablamos estos temas, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver de las situaciones que acontecen, porque recuerde que sepelios, velorios casi en todo momento hay, pero también vamos a hablar de la recompensa o de la promesa que Dios tiene para con nosotros. Y solo aquí podemos ver varias promesas. Según los versículos que hemos leído, hay muchas promesas que si nos da tiempo lo vamos a ver. Veamos qué dice el versículo 13. Primero dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto se está refiriendo de aquellos que ya murieron. No ignoren esas situaciones, no ignoren a los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por ejemplo, usted tuvo esposo, esposa o hijos que ya murieron en el Señor, por supuesto, ya murieron en el Señor. No hay razones, no hay causa para que usted esté entristecido. A veces perdone lo que le voy a decir, a veces llegan dos fechas que a la persona les entristecen. La fecha donde cumplía años aquella persona que ya murió y dice:
hoy estaría cumpliendo tantos años tal fulano, tal fulana, y ya no está con nosotros, y a veces se le derraman lágrimas, a veces lloran, se ponen tristes. Bueno, yo sé que todos tenemos sentimientos, pero aquí Pablo aconseja, dice, no, ya dejen eso, ignórenlo, dice, para que no se entristezcan como aquellos otros que en realidad sí no tienen esperanza. Entonces aquí nos da la primera promesa, que los que durmieron en Cristo, para ellos hay esperanza. Claro que sí, hay una resurrección, pero los que murieron sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, no hay esperanza definitivamente. No hay una resurrección para bien, no hay una resurrección para bien. Entonces yo creo que por una parte allí pues vale la pena que alguien llore, gima, lo que sea, pero a nosotros no se nos ha enseñado eso. Hace unos días yo he estado tocando un tema muy principal allí en Iglesia Evangélica Victoria en Cristo. Estamos estudiando un tema bastante especial acerca de el libro de Apocalipsis, e iniciamos, la Biblia lo hemos estado estudiando desde hace como 3-4 años. Antes de la pandemia empezamos a estudiar capítulo y libro por libro, desde Génesis hasta ahora estamos llegando a Apocalipsis, y hemos descubierto muchas otras cosas. Cuando Dios le habla al ángel de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de la Odisea, de Filadelfia, el Señor se refiere tanto a los tiempos pasados como al tiempo presente y al tiempo futuro. Y bueno, no me voy a entretener en eso, porque solamente quiero dar una razón por la cual estoy viendo este tema. Es que hay una X doctrina de cierta iglesia, que usted ya sabe, donde se le celebra aún a los muertos. Se le celebra, se le ora o se le reza, como dicen ellos, a los muertos, pensando que con unos 2-3 rezos, pensando que al celebrarle 40 días, cabo de año, van a sacar a esa persona que murió sin Dios, sin Cristo, lo van a sacar de esas penas que anda llevando en el lugar de perdición, y ahora sí van a llegar a los cielos. Y no es así, no es así. No lo voy a explicar de lleno todo, porque no nos alcanzaría el tiempo. Para eso pues tenemos nuestra enseñanza los días domingos en la iglesia, en el cual hemos hablado mucho de ciertas doctrinas que se han infiltrado desde aquel tiempo. Se infiltraron a adorar los días festivos, de hacer días festivos, estos días de los muertos, y muchas otras cosas más que los tenemos ahí en un orden de doctrina, en un orden de enseñanza en nuestra iglesia. Pero bueno, llegando entonces a este versículo, nuevamente nos explica que no nos entristezcamos por aquellos que murieron con Cristo, porque ellos tienen esperanza. Pero aquellos que murieron sin Cristo, ellos lamentablemente no tienen esperanza alguna de salir algún día de ese lugar. Yo creo que no tienen esperanza, lamentablemente. Por eso alguien me decía por ahí, pero ¿qué tan malo puede ser Dios? Dios, le decía yo, no es malo, no tiene maldad en su corazón, al contrario, es todo amor, que vertió Dios su sangre en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo, por amor al mundo, por amor para librarnos de todo pecado. Y cada día que vivimos es por amor, es por bendición. Entonces Dios no es un Dios malo, perverso. La Biblia dice, mi hermano, de que Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado. O sea que si alguien está haciendo pecado, sí aborrece el pecado, pero el pecador lo ama. Entonces, al que murió sin Dios y sin esperanza, ¿qué podemos decir? Ni modo, no tienen una salvación como los que hemos
estado con Cristo Jesús. Entonces una de las promesas que encontramos aquí, que a los que durmieron con Cristo tienen esperanza, y los que durmieron sin Cristo no tienen esperanza. Veamos otra promesa, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga otra promesa. Porque si creemos, ¿usted cree en Jesús? ¿Cree en Dios? ¿Cómo es que usted cree en Dios? Hay mucha gente que expresa solamente hay Dios en la calle. Cuando ve el peligro dice, ay, la sangre de Cristo, pero solamente es un decir, no es porque crea en Dios. Creer en Dios, creer en Jesús, aquí nos da, mi hermano, algo. Creer en Jesús, que murió y también resucitó, dice ahí. Si usted cree eso, querido hermano, hermana, amigo que me está sintonizando, que está viendo este programa, este canal, si usted cree en Jesús, el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz del Calvario por sus pecados, por los míos, pero que no quedó en la tumba, sino que también resucitó, entonces se hace factible la promesa. También traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se da cuenta? Es necesario creerle. Si usted le cree, yo le creo, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y le dijimos, Señor, yo creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Ahora perdóname, Padre, ahora quiero ser uno de tus hijos. Y desde esa vez que tú y yo creímos en Cristo Jesús, tenemos esa promesa que Dios dice ahí, que aunque estemos muertos, resucitaremos con él. Veamos este versículo 15 ahora. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Aquí la siguiente promesa. Nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no estaremos con los que durmieron. Vamos a ver en esta otra versión. Nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos con los que durmieron. No nos adelantaremos a los que durmieron, a los que murieron, dice en esta versión. Nosotros, los que hemos quedado vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que ya murieron. ¿Por qué? Ahí vamos al siguiente versículo. No nos podemos adelantar si estamos vivos. Al contrario, quien se nos adelanta son los que ya fallecieron. Ellos están durmiendo. Nosotros, si esperamos, si estamos vivos hasta que Cristo venga, óigame, mi hermano, ¿cómo dice el siguiente versículo? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esta es otra promesa. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y esta es otra enseñanza que estamos dando ahorita en la iglesia acerca de las trompetas. Las trompetas, ¿para qué sirven? En aquel tiempo era para anunciar. El atalaya tocaba trompeta para anunciar que venía el peligro. Cuando iban también a la guerra, a la batalla, tocaban trompeta. Cuando llegaba alguien especial a palacio, tocaban trompetas. Y ahora, hoy que viene Jesucristo en las nubes, se toca trompeta, anunciando que Cristo viene.
Y por supuesto la enseñanza que estamos dando es de las 7 trompetas de Apocalipsis, pero esto lo vamos a ver otro día. Pero aquí dice que el Señor mismo, óigame, no va a mandar a nadie más. El Señor mismo, con voz de mando, quiere decir que su voz tiene fuerza, tiene poder. Él manda. Lo que Él dice, se hace. Con voz de mando. Y luego dice, con voz como de arcángel y como sonido de trompeta de Dios, descenderá del cielo, vendrá en las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en esta versión dice, y los que murieron creyendo en Cristo, ¿qué va a pasar? Vea esta otra promesa. Los que murieron creyendo en Cristo son los primeros que resucitarán. Se abrirán las tumbas en aquel tiempo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron creyendo en Cristo Jesús son los primeros que resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ¿quiénes? Con los que se levantaron de las tumbas en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y en esta versión dice, después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿Qué le parece? Nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Y esto quiero también dejar muy claro a usted, querido hermano, hermana, amigo también. Sépase perfectamente que el Señor Jesús, en su venida, en el rapto de la iglesia, no estará bajando con sus pies hacia esta tierra. Por eso no se me confunda, por favor. No le crea a nadie cuando vaya o se oigan las noticias, cuando sea algo espectacular para la noticia alrededor del mundo, diciendo que Jesús bajó a la tierra y que anda haciendo milagros en un país, en otro país, anda haciendo sanidades, como dice Apocalipsis. Incluso un espíritu, dice, de engaño tendrá este anticristo, que incluso hasta hará descender fuego del cielo para que muchos le crean a él. Por favor, entendamos esto. Jesús no bajará con sus pies a esta tierra. La Biblia bien nos explica aquí, dice que los vivos y los muertos lo recibiremos a Él para encontrarnos con el Señor en el aire, en las nubes. En las nubes. ¿Por qué no bajará el Señor a esta tierra? ¿Sabe cómo está esta tierra? Llena de pecado. Y el Señor descendió una vez a la tierra cuando se hizo hombre y se hizo pecador. Después de que su cuerpo fue glorificado, fue llevado a los cielos, ya no volverá a tocar esta tierra. Tenemos otra enseñanza del milenio, pero eso lo vamos a dejar para otro tiempo. Por eso, usted y yo también, desde que despeguemos de esta tierra, el cuerpo de pecado se quedará en esta tierra. Toda obra de pecado se quedará en esta tierra y nos encontraremos con Jesús y jamás y nunca volveremos a tocar esta tierra pecaminosa. Sí, así es. Dice la Biblia entonces que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, alabado sea Dios. Siempre. Aquí no menciona un tiempo, un año, 2, 3, 5, 20 años, ni 100 años, ni 1000 años. Así estaremos siempre con el Señor.
Una palabra siempre es un tiempo indefinido, un tiempo en el cual no hay números, siempre. Hermano, vale la pena esforzarse mientras estamos aquí en la tierra. Vale la pena esforzarnos. Ya le decía anteriormente en el bloque musical, cuando estábamos complaciendo los cantos, es de que debemos de esforzarnos mientras estamos aquí en este lugar. Usted debe de esforzarse en su vida espiritual, esfuércese en todo lo que ha emprendido. Si es para la obra de Dios, hágalo. Si es para colaborar, colabore. Si es para invertir tiempo, invierta tiempo en la obra de Dios. Si es en doblar rodillas, predicar, hacer un ministerio, invierta para el Señor. No es un tiempo perdido, al contrario, es algo que va a estar de mucho beneficio para su vida. Pero también si es en algo material, usted quiere emprender a hacer un negocio, quiere emprender a hacer algo, quiere comprar, quiere construir, hágalo, mi hermano, aproveche el tiempo. Si usted puede, hágalo. Pasa un año, a veces pasa 2 años, pasan 5 años y a veces no tenemos propósito en nuestra vida. Aprovechemos el tiempo. Y si bien es cierto, nos vienen situaciones difíciles, nos vienen situaciones adversas a nuestra vida, pero hermano, luchemos, no nos quedemos, porque el tiempo glorioso ya está muy cerca. Señales, dice la Biblia que el Señor dejó señales en el capítulo 24 de San Mateo. Él dejó señales para que todo mundo se percatara en qué tiempo estamos viviendo. El Señor dejó señales para percatarnos cuáles son las cosas que nosotros debemos de hacer en estos momentos que estamos viviendo. Los tiempos son difíciles. Y la Biblia nos enseña también en San Mateo 24 que esto que estamos viviendo es principio de dolores. Para muchos será principio de dolores y vendrá el verdadero momento de dolor. El verdadero momento de dolor. La Biblia nos explica de que como cuando una mujer dice tiene dolores y está encinta y va a dar a luz. Dígame, ¿se puede abstener de ese tiempo de dolor? No, los dolores van a venir. Cuando una mujer está encinta y ya le va llegando el momento, los dolores van a llegar. Y aunque usted tome medicamento, vaya con el médico o alguien le esté viendo, no se le van a quitar los dolores. Más bien, al contrario, van a venir más fuertes y van a venir más fuertes hasta que logre dar a luz a su bebé. Así, de esta forma será la venida del Señor. Vendrán momentos de dolor y más y más y más hasta que llegue el momento de que la iglesia se vaya de este mundo. La iglesia cristiana que ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y concluyendo entonces dice: para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Anímense pues unos a otros con estas palabras, y esto es lo que estamos haciendo en esta tarde, animándonos. Vimos esas promesas, pequeñas promesas en unos versículos. La promesa para mí, la promesa para usted es de que veremos al Señor en las nubes, lo recibiremos juntamente con nuestros seres queridos que en algún tiempo se alejaron de nosotros, durmieron en Cristo Jesús, pero un día resucitarán ellos, nosotros también nos estaremos reuniendo y alabaremos por siempre a Jesús, el Hijo de Dios, en las nubes. Así es de que ánimo, como dice este versículo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Anímense pues, dice aquí, unos a otros con estas palabras. Yo le animo, querido hermano, le animo, querida hermana en Cristo, amigo,
que probablemente no has recibido aún a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, puedes hacerlo. Nadie ni nada te da garantía de que mañana estarás vivo. Nadie te da la garantía de que mañana estarás vivo. Nadie, nadie. Porque hoy pueden ocurrir muchas cosas todavía en estas horas que faltan del día, en las horas de la noche, catástrofes naturales y muchas otras cosas más. Pero si tú quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, hazlo y obtendrás estas promesas. Acompáñame en oración en esta tarde. Rey soberano, amado Padre, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te honramos, te bendecimos, mi Padre. Muchas gracias, Señor, por esta bella palabra que has hablado a nuestra vida. Y te pido, Señor amado, por este varón, por esta dama, Señor Jesús, por estos jóvenes, Padre eterno, que están orando para recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si ellos están haciendo esta oración, pueden decirla también conmigo: Señor Jesús, te recibo mi corazón como mi único suficiente Salvador para mi vida. Reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, pero reconozco también que te necesito. Ahora escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas en tu gloria pueda irme contigo. Te recibo en el nombre de Jesús, te recibo en mi corazón. Padre, también vengo orando por mis hermanos que están pasando necesidades diferentes. Padre eterno, te pido por esta familia, Señor bendito, que está atravesando situaciones difíciles, Señor amado, por mi hermano Edwin, Señor bendito. Oh Dios de los cielos, guarda a este varón en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarda a su familia, Señor amado, a su esposa, allí donde se encuentre, Señor Jesucristo. Rogamos, Padre bendito, tus más ricas y abundantes bendiciones, Padre amado, para la familia de mi hermano pastor Edwin Enoc Castañeda. Señor amado, te pedimos por su esposa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz una obra especial, Señor. En el nombre de Jesús, el diablo no tiene parte ni arte, Señor amado, para con tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, atamos y ligamos toda obra del maligno, Padre, porque tu palabra dice, Señor eterno, de que con Cristo somos más que vencedores y que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, y que ninguna cosa creada por el hombre nos puede separar del amor de Cristo. Bendigo, Señor amado, esta familia pastoral en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por esta palabra. Y a mis hermanos televidentes también, si están atravesando una situación difícil, problemas financieros, económicos o salud, pasa tu mano de salud en el nombre de bendición y de sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre. Amén y amén. El Señor le bendiga, queridos hermanos en Cristo. La paz y la bendición esté siempre con ustedes. Si Cristo no ha venido, en una próxima oportunidad nos veremos, y si Cristo ya vino, como escuchamos esta palabra, nos veremos allá en los cielos. Bendiciones y el Señor quede en sus vidas. Hasta la próxima.